Vamos a estar hablando sobre visibilidad y gestión de carga con inteligencia artificial. Tenemos aquí a nuestro experto en inteligencia de automatización, Andrés Besas Cayón, que nos estará hablando sobre este tema. Así que te doy la bienvenida. Muchas gracias. Yo soy Sebastián y te doy la bienvenida, Andrés. Vale, muchas gracias, Sebastián. Y bienvenidos a los asistentes. Bueno, vamos a tratar de hacer esto lo más corto posible, pues a diferencia de otros webinars que nos han tomado un tiempito, pero pues creo que ya es hora de hacerlo un poquito más práctico para que justamente podamos avanzar más rápido, ¿vale? Entonces, la idea del webinar es justamente mostrarles ejemplos prácticos, a diferencia de otros eventos donde hemos sido más teóricos. Queremos que esta vez sí vean cosas prácticas. Entonces, por eso el contenido que vamos a trabajar hoy sería primero un demo del asistente de carga de contenedores con inteligencia artificial. Sería como una demostración de cómo funciona y cuáles son como las diferentes características de un sistema de este tipo. Ahí abriremos un espacio para preguntas si las tienen. Mostraremos también justamente cómo es la visualización de la ruta, que es la que da título al seminario. Y finalmente, pues haremos también otra demostración de otra herramienta, que es la consulta de embarques en lenguaje natural. Y también abriremos un espacio de preguntas por si las hay, ¿vale? Bueno, entonces arranquemos. Iniciamos con el asistente de carga de contenedores. La idea es que este es un sistema, es una solución basada en inteligencia artificial que seguramente si recuerdan de otros webinars, la idea eh, con los sistemas básicamente es que cuando nosotros estamos presentando una solución, las soluciones son básicamente de dos tipos diferentes, las soluciones analíticas y las soluciones basadas en inteligencia artificial. Una solución analítica es una solución que ha sido diseñada por un matemático, por un ingeniero, donde tenemos ya como una receta o tenemos una serie de pasos donde nosotros ya resolvimos el problema y le estamos enseñando a la máquina o estamos dando instrucciones detalladas a la máquina para que eh, em, den la respuesta, calculen la respuesta a partir de la receta o del algoritmo que ya le dimos, ¿vale? Eso digamos que funciona muy bien para aquellos casos donde aplican las, donde aplican leyes físicas ya muy conocidas, ¿vale? Entonces, ese es como un ejemplo. Por ejemplo, si yo les digo cuánto es 3 veces 5, entonces, pues la persona que no se conozca las tablas de multiplicar, pues tendrá que hacer 5 veces la suma de 3 para que le dé 15. Pero quien sepa las tablas de multiplicar sabrá que por 3 por 5 es 15 y lo calcula. Ese es el tipo de soluciones analíticas donde nosotros ya tenemos una fórmula, tenemos una ecuación y con esa ecuación pues vamos a la fija, no tenemos que esperar o hacer un cálculo manual o un cálculo iterativo, ¿vale? Esa es la idea. Por otro lado, las soluciones que están basadas en inteligencia artificial como esta, digamos que tienen un enfoque diferente. Esta herramienta en particular se refiere a un algoritmo genético. Un algoritmo genético básicamente es un programa que trata de resolver un problema por, por etapas, pero o digamos que como por eras, por generaciones. Entonces arranca con una serie de soluciones y esas soluciones como tal, pues tienen unas características que son básicamente aleatorias. Entonces, imagínense que tenemos que tenemos un espacio en un mapa, por ejemplo, donde en ese mapa pues están distribuidas como todas las posibles soluciones que hay acerca del problema que estamos planteando. Entonces, lo que hace este sistema es que aleatoriamente escoge puntos, coordenadas dentro de ese mapa y a partir de ahí selecciona con las soluciones que están en esa ubicación, ¿vale? Entonces, de esa manera, ¿qué es lo que logramos? En primer lugar, pues no hacemos una búsqueda secuencial, entonces empezamos en la punta superior izquierda del mapa y vamos recorriendo linealmente hasta que llegamos al final, porque eso tomaría potencialmente años, sino que lo que hacemos es, como les decía, esta búsqueda así al azar. Entonces, con eso es posible que no le peguemos directamente a la solución correcta, pero es posible que lleguemos a una solución que sea cercana a la correcta, ¿vale? Entonces, eso es lo que pasa en la primera fase. En la siguiente generación, lo que hacemos es que tomamos aquellos
elementos o aquellas soluciones dentro de ese mapa que se están más cerca de la solución, que tienen un mejor desempeño, eso los conservamos y los que tienen un peor desempeño los eliminamos. De los que quedaron, básicamente lo que hacemos es que hacemos también unos ajustes aleatorios, empezamos a combinarlos entre sí para ver qué pasa. Y con esos genes, digamos que esas características que hacen que esa solución como tal sea diferente a los demás, hacemos combinaciones con la esperanza de que al hacer combinaciones entre aquellas soluciones exitosas, pues nos vayamos acercando poco a poco a la solución óptima. Y eso es lo que va pasando poco a poco. Entonces, siguiendo la analogía del mapa, es como que si yo sé que la solución óptima está en todo el centro del mapa, cuando yo esté sacando soluciones que están aleatorias, en la medida en que yo vaya reproduciendo ubicaciones cercanas a aquellos sitios donde tenía mejor ubicación, pues vamos acercando, ¿listo? Supongamos que siguiendo como el ejemplo, tenemos el mapa de Colombia, por ejemplo. Entonces, Colombia como tal, pues tiene llanos y tiene cordilleras. Entonces, si nosotros estamos buscando cuál es el punto más alto de Colombia, probablemente nos aparezca, para perder esa solución, una ubicación en el Amazonas, en los llanos orientales, en Tunja, en Boyacá, nos aparezca otra en el Valle del Cauca, nos aparezca otra en la costa atlántica. De esas soluciones, seguramente lo que vamos a encontrar es que la que tiene mayor altura, si estamos buscando la ubicación más alta, va a ser Tunja. Entonces lo que hacemos es, bueno, entonces por los alrededores de Tunja, creamos también otras ubicaciones que sean cercanas y así poco a poco nos vamos acercando a las que tienen mejor altura. Y aquellas que están en los llanos orientales, en el Amazonas, en el valle, en la costa, pues serán descartadas porque no lo cumplen. Ese es el principio básico con el cual funciona esta solución. La solución particular tiene diferentes tamaños de contenedores del mismo tipo. Entonces, si nosotros estamos diciendo que es una carga refrigerada, entonces todos los tipos de contenedores que vamos a usar tienen que ser refrigerados. Si es una carga que es seca, que no requiere refrigeración, pues entonces serán contenedores secos, los que llamamos los dry. Y por eso, pues, como que no hacemos ese tipo de mezclas. Es una condición importante. Por otro lado, también hacemos combinaciones que sean más eficientes que sean más eficientes teniendo en cuenta el espacio utilizado, la capacidad en peso aprovechada y el precio, ¿vale? De estos tres, el más importante realmente es el precio. Es decir, que si nosotros tenemos una serie de cajas, esas cajas, las ideas que los acomodemos en una combinación de contenedores tal que esa combinación sea la más barata posible, ¿vale? Porque es como el principio fundamental porque partimos. Pero también entendemos que para algunos clientes podrá ser también importante el aprovechamiento del espacio, pensando en que si yo tengo la solución más barata y estoy desperdiciando mucho espacio o mucha capacidad en peso, pues podría aprovechar esa diferencia para meter más carga, ¿vale? Entonces, esa digamos que es como las características, cómo funciona la solución. ¿Cuáles son los beneficios? Pues que es una solución mucho más rápida que una solución de búsqueda sistemática. Como les decía, si yo me pongo a buscar en el mapa ubicación por ubicación de manera secuencial, pues muy probablemente algún día llegue a la solución óptima, pero me voy a tardar demasiado porque las cosas rara vez están en el primer sitio donde uno las busca. Entonces, ese digamos que es un riesgo que nosotros no corremos porque esta es una solución que es de ese tipo que no aplican para la solución analítica, ¿vale? Entonces, esta solución es mucho más rápida que una solución de búsqueda sistemática. Y por otro lado, pues es un problema que escala hasta 100 contenedores. Ustedes entenderán que entre más compleja sea la solución que estamos buscando, pues más se va a demorar en encontrarla. Entonces, la idea es que esta es una solución que escala muy bien. O sea, que incluso si estamos buscando una combinación de 2 contenedores o de 5 contenedores, de 20, de 100, escala bastante bien. Es decir, que no se va a demorar demasiado tiempo en llegar a una solución cuando tenemos muchos contenedores. Entonces, eso es una diferencia también frente a la solución sistemática, porque si estamos buscando sistemáticamente, eso es proporcional al tamaño de la muestra y va a tender a crecer exponencialmente. Entonces, nosotros no queremos eso. Queremos es que cuando haya un crecimiento, el crecimiento sea secuencial, sea controlado, ¿vale?
Bueno, entonces ahora sí vamos con la demostración. Entonces, aquí lo que tenemos es un ejemplo donde vemos eh, cuáles son los tipos de contenedores que estamos manejando. Tenemos un contenedor dry de 20 pies, un contenedor dry de 40 pies y un contenedor dry de 45 pies. Aquí tenemos las medidas en metros y la medida en capacidad las tenemos en kilogramos. Y aquí están unos precios de referencia, ¿vale? La idea es que, como ustedes sabrán, a pesar de que yo tenga un contenedor de 40 pies que tenga el doble de capacidad en volumen frente a un contenedor dry de 20, miren que la capacidad en peso es muy similar. Es un poquito más grande en el contenedor de 40, pero no mucho más. Es prácticamente lo mismo. Y lo mismo pasa con el de 45. Es un poquito más que el de 20, pero no más. Entonces, ¿eso qué significa? Que los contenedores dry de 20 pues van a ser muy buenos para cuando tengo una carga que es pesada y no muy voluminosa. Mientras que los contenedores de dry de 40, de 45 son excelentes para carga que es muy voluminosa pero muy liviana. ¿Vale? Entonces tenemos como esas dos restricciones. Basado en eso, pues entonces también vamos a tener el costo y son esta serie de variables que el sistema tiene que empezar a manejar para poderlo controlar. Aquí tenemos entonces un ejemplo de una carga donde tenemos diferentes tipos de paquetes. Cada paquete pues tendrá unas dimensiones y tendrá un peso diferente. Obviamente aquí estamos hablando de pesos exagerados pues para que ustedes vean cómo se llena y tenemos unas cantidades. Entonces como ven pues aquí tenemos 10, 15, 30, 40, 45, 55 paquetes y esos paquetes los vamos a distribuir en diferentes soluciones. Entonces, lo que le pedimos al programa es que nos saque las soluciones, las 5 mejores soluciones, y esas 5 soluciones, pues, las va a ganar por el precio. Entonces, la solución más eficiente que encontró fue una solución que vale $16,700. ¿En qué consiste? Pues en que vamos a tener un solo contenedor dry de 20, donde vamos a acomodar la carga que es pesada, pero no muy voluminosa. Un contenedor dry de 40, donde tenemos aquella carga que tiene características similares y tenemos 6 drive de 45, donde vamos a tener aquellos contenedores que son también grandes, grandes y pesados, ¿vale? Entonces, esta digamos que es la solución que encontró y así es como acomoda las cajas. Imagínense que ustedes están viendo esos contenedores desde arriba, ¿vale? Entonces, realmente no estamos viéndolos de lado, sino que lo estamos viendo desde arriba y por esa razón aparecen de esta forma. Perdón. Entonces, la forma como se organizan, también ustedes pueden ver que aquí estamos mostrando las cajas con un color diferente, con un tono diferente de azul dependiendo del peso. Aquellas que son más pesadas son aquellas que tienen un tono más oscuro y las que son más livianas pues tienen un tono más claro. Entonces aquí por eso nos damos cuenta de que yo puedo combinar exitosamente aquellas cajas que son livianas y grandes con aquellas que son más pesadas y pequeñas. Pero en este caso, por ejemplo, estos drive de 45 del final, pues como tenemos una carga que es muy voluminosa y pesada, pues es muy difícil que pueda compartir espacio con alguien más. Entonces aquí sí, claro, estamos desperdiciando mucho espacio, pero seguramente no estamos desperdiciando capacidad en peso, porque eso es lo que vemos por acá. Y están las demás soluciones, ¿no? Entonces aquí vemos que también cada una de las otras soluciones pues tiene formas diferentes de empaquetar que pueden ser, digamos, más interesantes para el cliente dependiendo de sus circunstancias. Entonces, claro, serán más costosas, pero pueden permitirle organizar la carga de manera diferente. ¿Cómo lo vemos acá? Básicamente con la eficiencia, que es un indicador, es un porcentaje sintético, es decir, que está construido a partir de otros dos porcentajes que son el aprovechamiento de la capacidad en espacio y el aprovechamiento de la capacidad en peso. Como ustedes verán, pues no es que sean muy altas los aprovechamientos, no llegan al tope precisamente porque tenemos una carga que es muy variada y que tiene esas características que suelen ser también voluminosas y pesadas. Vamos a ver otro ejemplo donde de pronto aprovechamos un poco mejor el espacio, pero tengan en cuenta esto, que la eficiencia máxima que encontró el sistema es de 60, ¿vale? Y con un valor de 16,700. Entonces vamos a cambiar la carga para ver cómo se comporta.
Entonces notarán ustedes que toma unos segundos en resolver, precisamente por lo que son bastantes paquetes, y la idea es que también el sistema está tratando de crear una solución que no exceda el volumen, la cantidad de paquetes. O sea, que está tratando, en el peor de los casos, de acomodar un paquete en un contenedor. Entonces eso nos da 55 contenedores y eso es como con lo que está lidiando. Entonces miren que aquí tenemos una cantidad ligeramente superior de paquetes, pero con las mismas dimensiones y el mismo peso. Entonces vean que mejora un poquito la eficiencia. Sí es un poquito más costoso la solución, pero mejora la eficiencia en general. ¿Por qué pasa eso? Pues precisamente porque nosotros le estábamos apostando a que estábamos aprovechando la diferencia en peso la capacidad libre en peso para aprovechar con estos paquetes. ¿Listo? Entonces, por eso vemos que acá suelen verse como más llenitos, como que estamos aprovechando mejor el espacio. Entonces, ese es el tipo de ejercicios que nosotros debemos hacer para poder encontrar la mejor solución. ¿Listo? Vamos a también otro ejemplo con menos paquetes. Y en este caso estamos trabajando solamente un tipo de paquete, ¿vale? Que básicamente tiene un peso intermedio y tiene un tamaño también intermedio. Dijimos 39 y por eso ustedes verán que ocupa casi que perfectamente el espacio que tiene asignado en los contenedores. Entonces, por eso estas soluciones Drive de 40 son perfectas para este tipo de carga porque es una carga que es voluminosa, pero es poco densa. Entonces, la capacidad en peso, vemos que se aprovecha bastante sin detrimento de la capacidad en volumen. ¿Vale? Entonces, por eso aquí es donde vemos que esta puede ser una mucho mejor solución. Y la mejor, pues, encontró una eficiencia del 92%, una eficiencia sintética del 92%. Aquí vemos otras soluciones que también tratan como de manejarlo de manera diferente, pero definitivamente nos quedamos con la primera, que es la que nos da un mejor precio y una mayor eficiencia. ¿Listo? Vamos a ver un cuarto ejemplo que también tiene pocos paquetes. Notarán ustedes que por eso se demora menos, que tiene que lidiar con menos carga. Y aquí estamos hablando de carga que es muy pesada. Entonces no es tan voluminosa, pero sí es muy pesada. Entonces estamos hablando de tanques de agua. Entonces estos tanques de agua, miren ustedes que la solución más eficiente privilegió los contenedores Dry de 20. Entonces con contenedor Dry de 20 estoy aprovechando el espacio, pero también el peso. Entonces, a diferencia de la solución anterior, donde teníamos una carga voluminosa pero poco densa y que privilegió el uso de contenedores de 40, aquí tenemos, perdón, tener que desconectar esto. Listo. Entonces, tenemos una carga que aprovecha mejor los contenedores más pequeños, pero que tienen mayor capacidad en capacidad de peso con respecto a su capacidad en volumen. ¿Listo? Y vamos a ver un último ejemplo, donde tenemos una carga que es voluminosa, pero muy liviana. Entonces, aquí también vemos que la eficiencia en el aprovechamiento del espacio es muy grande, pero el aprovechamiento del peso es muy pobre, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque básicamente esa combinación no da en el sitio específico, no encontramos como esa ubicación específica. Sin embargo, las soluciones, pues, que mejor desempeño tienen son las que privilegian los contenedores de 40, ¿vale? Que son los que tienen esa mayor relación de capacidad en volumen con respecto al peso, ¿vale? Y esas son como las soluciones. Miren que casi siempre usan contenedores de 40 y de 45. Entonces, pasamos al siguiente tema, que es, bueno, también les queremos mostrar la parte de la visualización. Digamos que esto no tiene tanto de inteligencia artificial, pero precisamente para poder llegar acá se requiere de inteligencia artificial para poder justamente empaquetar la carga en contenedores y armar el embarque. Entonces, lo que aquí vemos en general es un ejemplo de un viaje muy largo que salió de Lima, salió del Callao y que está en su viaje hasta Yokohama en Japón. Entonces, este salió, vamos a ver, salió el 30 de mayo.
salió este viaje y hizo su recorrido hasta Ecuador. En Ecuador paró y siguió por acá. Y ya paró también en México y hace su recorrido hasta Japón, ¿vale? Y la ubicación actual es esta. O sea, que vemos aquí en amarillo, que es la ubicación. Y hace poco nos decía que estaba 28 a la 1 de la tarde, hora UTC. Entonces, esa es como la ubicación más reciente que nos mostró. Noten una cosa y es que ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué hace esa curva? ¿Por qué no va derecho de México a Japón? Pues la idea es que sí está yendo derecho, sí está yendo en línea recta. Lo que pasa es que estamos viendo una proyección en 2 dimensiones de la Tierra que es esférica. Entonces, si nosotros viéramos el barco en su recorrido desde el espacio como una esfera, entonces veríamos una línea recta, que es la que está recorriendo. Pero como esta es una proyección en 2 dimensiones, por eso toma como esta curvita aquí, pero es realmente una línea recta. Entonces, con eso les mostramos que efectivamente estamos en la capacidad de seguir cada una de las posiciones que ha estado reportando el barco con su GPS y lo tenemos registrado para que entonces podamos ver el tramo que falta, que está más eh, marcado con esta línea punteada y que nos muestra cuál es el punto de destino, ¿vale? Entonces, un ejemplo, pues, que me parece bonito por lo que es tan extenso y que muestra justamente como esas características de comportamiento de la ruta. ¿Listo? Entonces, así es como funciona el tema de la visualización ya en grid. Listo. No, primero que todo, pues muchas gracias por la invitación. A Andrés, digamos que muy clara la exposición. Eh, Como vieron ahí, pues mi nombre es Jorge Andrés Pinilla. Yo soy actualmente el director nacional de logística de D1, tiendas de Uno, aquí en Colombia. Y digamos que básicamente lo que te quería preguntar son dos cosas. Pues yo creo que la explicación de la diferencia entre un drive de 20 y uno de 40 fue muy buena. No sé hasta qué punto, digamos, el sistema, el software, cuando jala los datos, puede reconocer, digamos, la diferencia que hay entre el uno o el otro. Digamos que uno ya por conocimiento de comercio exterior, pues digamos que pasa que los contenedores de 20 los tiras para productos mucho más pesados, como lo explicaste. Y digamos que el tema de 40 y un poco más hacia allá, de 45 pies, como incluso mostraste ahí, los utiliza uno para temas de volumetría. En los ejemplos que colocaste, la morfología de los productos, digamos, de cierta característica, pues obviamente bajan la eficiencia del contenedor. Pero digamos que son dos temas ahí. El primero es si de alguna u otra manera él diferenciaría ese concepto que como logísticos ya tenemos muy claro, eso es puntualmente una. Y la segunda es si la eficiencia contempla obviamente los patrones y todo lo que concierne a la unidad de embalaje, es decir, a los pallets, si se están usando, o digamos, en cierto momento las cajas que de una u otra manera contienen el producto que realmente se va a distribuir. Si esas unidades están implícitas dentro del esquema o nosotros cuando estamos haciendo el análisis, pues tenemos que sumar esos dos factores para que obviamente la medición de la eficiencia sea mucho mayor. Esas son como las dos inquietudes, Andrés. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas. En cuanto a la primera pregunta, sí, nosotros distinguimos el de los tipos de contenedores. Entonces, cada uno, el de 20, el de 40, el de 45 y otros, los tenemos claramente diferenciados y por eso cuando estamos proponiendo cuál sería como la mejor combinación, marcamos cuál es la diferencia. Eso es importante porque el precio cambia y la disponibilidad cambia. Entonces, dependiendo de si yo tengo un contrato con un forwarder, o con una naviera, ellos me van a cobrar un precio diferente pues por cada tipo de contenedor. Entonces, por eso sí es importante tenerlo como en cuenta y sí lo tenemos en cuenta. En cuanto al otro aspecto, sí, la idea es que por facilidad en el sistema, la idea es que la carga como tal ya venga completa, o sea que ya el outer package ya esté especificado, o sea que ya sí tiene pallet y tiene embalaje, tiene todo, ya esa sea la carga definitiva para nosotros poder hacer el cálculo de manera más precisa. Sí estamos también trabajando en ese tema de que cuando estemos manejando la carga
podamos tener, podamos calcular o sea, me refiero al producto como tal. Si yo tengo un producto específico y yo ya tengo definido en Grid, pues que es nuestra plataforma, nosotros tenemos definido ya unas dimensiones y un peso y tenemos también definidos cuáles serían como los inner package. El sistema puede eventualmente calcular cuál sería, cuántos paquetes, cuántos inner package se necesitan para poder transportar cierta cantidad de producto. Y asimismo, también podemos calcular cuál sería el outer package para que podamos también tener claro cómo quedaría todo el paquete, ¿vale? Pero entonces eso requiere que el cliente como tal sea juicioso y defina toda esa composición de si el producto que va a transportar lo va a transportar en paquetes individuales, en paquetes de 2, paquetes de 10, en cajas de 20, ¿cómo lo va a transportar? Y dependiendo de esas cajas también cuál es el arrume, cuánto puedo poner yo uno encima del otro para poder armar un pallet. Si yo tengo todo eso definido, sí, el sistema te puede decir, a partir de, necesito transportar 1000 unidades, entonces, ¿cuántos pallets necesito para transportar estas 1000 unidades? Se puede hacer, ¿vale? Y al final, ya cuando tengamos ya todo el paquete completo, entonces ya el sistema ya puede decir, bueno, yo voy a imaginarme que este paquete como tal va a descansar sobre el piso del contenedor. Por eso lo que ustedes vieron en el ejemplo era que el contenedor se ve desde arriba. Entonces, no estamos en este momento considerando el volumen, el volumen ocupado por un pallet encima de otro. Estamos trabajando en eso, ¿vale? Para que entonces cuando ustedes hagan su cálculo y si su carga soporta que ponga un pallet encima del otro, entonces de esa manera pues podemos aprovechar mejor el volumen, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque como ustedes vieron era muy difícil lograr que llegara a un aprovechamiento del 100% del espacio. Precisamente por eso, porque nosotros estamos calculando en este momento es el área ocupada en el piso del contenedor, pero todo lo que haya en ese espacio entre la caja más alta y el techo del contenedor, pues básicamente es espacio libre que no se está aprovechando. Entonces, estamos trabajando en eso para que en futuras versiones sí tengamos como esa capacidad y que si ustedes nos dicen, mire, mi carga tiene una capacidad de arrume de hasta 2 o hasta 3, entonces podemos calcular eso y poner, evidentemente, pues primero ver cómo acomodamos las cajas en el piso del contenedor para aprovechar al máximo el área disponible y a partir de allí ver cuántas más cajas podemos poner una encima de otra para aprovechar también ese volumen que da hasta el techo del contenedor. Y de esa manera llegar más cerca de una eficiencia en espacio para el contenedor. Dale, César. Hola, buenos días a todos. Estás hablando sobre el acomodo de la mercancía dentro del contenedor, optimizando los Sí, espacios. ¿Qué hay sí. sobre el tema del ruteo? Cuando tienes una planificación de la entrega de la mercancía y cierta mercancía tiene que irse entregando en diferentes puntos, no puedes poner la caja más grande que a lo mejor hasta atrás del contenedor y que a lo mejor es la primera que vas a estar sacando y tienes que hacer todo, sacar toda la mercancía. ¿También estás manejando ese punto? En este momento no, pero entiendo a qué te refieres, porque ese es justamente el método LIFO, Last In, First Out. La idea es que cuando estamos en este momento justamente muy a punto de la pregunta, estamos trabajando justamente en el tema de consolidación y de consolidación. Entonces, para consolidación justamente necesitamos poder planear el empaquetamiento de la carga dentro del contenedor para que aquellos paquetes que van a, a- a ser descargados más temprano en la ruta estén cerca a la puerta del contenedor y aquellos que se van a entregar de últimos en la ruta pues estén al fondo del contenedor. Entonces, ese digamos que es un concepto que le agrega también un nivel de complejidad adicional al tema, pero estamos trabajando justamente en eso para poder entregar esta solución del LIFO, de Last In, First Out, ¿vale? Adicional, Bueno,
Ajá. Nada más complementando. Sí. Nosotros, bueno, donde yo estoy actualmente elaborando, nos dedicamos a la implementación precisamente del software para lo que es la planificación de transporte. Son herramientas que hemos hecho las implementaciones. Esta herramienta la visualizo más como un visualizador o un preplanificador de ese tipo de Ajá. herramientas. ¿Hubiera forma de que se pueda integrar o tienes visibilidad de que en un futuro se pueda integrar con ese tipo de herramientas, llámese con Oracle, llámese con SAP? Sí, claro. De hecho, esa es la idea. Es que nosotros vamos a integrar el sistema con lo que el cliente tenga. Si el cliente ya tiene una solución funcionando con Oracle, con SAP, con alguna otra plataforma, pues la idea es que nosotros jalamos la información de allá, la integramos con nuestro sistema y ese sería como el caso. Si el cliente no tiene nada, pues nosotros entraríamos a suplir esa necesidad con nuestros propios módulos. Pero si el cliente ya tiene algo, pues haremos lo mejor para poderlo integrar, por supuesto. ¿Listo? Excelente, gracias. Bueno, ok, con mucho gusto. Bueno, entonces pasamos al siguiente tema, que es la consulta de embarques con lenguaje natural. La idea con esto, ¿cuál es? Es que estamos manejando justamente una herramienta que está basada en un gran modelo de lenguaje o Large Language Model, que seguramente ustedes han oído ya hasta la saciedad, que es la tecnología en la que está basada ChatGPT. Entonces, ChatGPT como tal es justamente un Generative Pre-trained Transformer. Y se llama así justamente porque lo que está haciendo es que a través de un modelo de inteligencia artificial está generando respuestas a partir de temas ya conocidos. ¿Eso qué significa? Que cuando yo le hago una pregunta a ChatGPT o a alguno de estas soluciones basadas en lenguajes de grandes modelos de lenguaje natural, lo que estamos haciendo es aprovechar ese gran conocimiento que tiene sobre lo que ya se ha dicho, sobre las preguntas que ya se han respondido en Internet, para que entonces cuando yo le haga una pregunta, él busca estadísticamente cuál es la pregunta más parecida a la que yo acabo de hacer y de acuerdo con eso ubica la respuesta y trata de acomodar la respuesta para que sea lo más parecida a lo que yo necesito saber, ¿vale? Pero realmente es como un autocompletar, como cuando yo estoy escribiendo en el celular y el teclado me ofrece ya como la siguiente palabra que yo quiero escribir según lo que ya escribí, igualito. Entonces, estadísticamente busca cuáles ese tipo de soluciones. Entonces, por esa razón, entre más discutido haya sido un tema en la literatura en general, pues más fácil va a ser que el modelo encuentre una respuesta que sea la más apropiada para esa pregunta, ¿vale? Entonces, eso es básicamente lo que hacen este tipo de modelos. Entonces, el sistema no me va a responder mi pregunta. El sistema lo que va a hacer es tratar de encontrar cuál es la pregunta más parecida a mi pregunta y tratar de autocompletar la respuesta que más se parece a la respuesta a la pregunta que encontró. ¿Listo? Entonces, que sé que puede ser un poquito confuso, pero la idea es que así es como funciona internamente. Para nosotros, cuando lo estamos viendo ya desde el punto de vista más práctico, pareciera como que la máquina está entendiendo lo que yo le pregunto y que la respuesta que me da es una respuesta razonada, pensada, ¿vale? En realidad no es así, pero digamos que es un recurso estadístico que funciona muy bien en la gran mayoría de los casos y por eso digamos que tiene un sentido práctico para nosotros, ¿vale? Entonces, así es como funcionan a grandes rasgos estos LLMs o Large Language Model. Entonces, lo que hace el sistema o la implementación que nosotros hicimos fue recibir datos cifrados del contexto de los embarques del cliente. Es decir, yo en mi base de datos tengo datos de mi cliente que tienen básicamente sus embarques. Entonces, lo que queremos es poderle dar la oportunidad a la persona, al cliente, de que pueda preguntar por sus embarques. ¿Listo? Entonces, por eso lo que hacemos es que estos datos que nosotros tenemos los convertimos en una tabla, como la que uno vería en un Excel, por ejemplo, pero nosotros no entregamos los datos tal cual como vienen de la base de datos. ¿Por qué? Pues por privacidad, porque aquí estamos usando modelos que son comerciales, pero que son modelos que están por fuera de nuestra plataforma, ¿vale? Entonces estamos hablando, eh,
poniéndole nombre explícito, estamos hablando de OpenAI. Entonces, OpenAI es una empresa pues, que es una empresa muy seria, que tiene todo su tema legal, digamos, bien cubierto, pero finalmente pues es una empresa externa. Entonces, nosotros no le vamos a entregar los datos de nuestro cliente a una empresa externa, así sea que nos esté prestando este servicio. Entonces, por esa razón es que nosotros mandamos ciertos datos, pero los mandamos anonimizados. Eso significa que no hay manera en que OpenAI o cualquier otra empresa, Microsoft, que estén asociados con ellos, puedan saber esos datos realmente a quién le pertenecen o a qué se refieren, ¿vale? Esa es como la gran ventaja. Entonces le mandamos estos datos como contexto para que entonces el modelo pueda entender de qué le voy a preguntar. O sea, que no va a usar su conocimiento modelado y entrenado a través de años de información que encontró en Internet, sino que van a ser información que, o sea, ese conocimiento le va a servir de contexto, pero específicamente yo le voy a preguntar por mi contexto local, que son estos embarques. ¿Listo? Entonces, eso es como lo que necesitamos que la máquina entienda. Y las entidades que vengan de la respuesta, las vamos a decodificar nuevamente para que sean visibles en la respuesta. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que yo, por ejemplo, tengo una lista de embarques y cada embarque tiene el listado cuál fue el cliente para el cual yo creé ese embarque. El nombre del cliente como tal va a ir cifrado, o sea, va a ser un número que no tiene ningún sentido práctico y ese número es el que va a ver la máquina. Entonces, cuando yo le hago una pregunta al sistema y el sistema me responda, pues me va a responder con el número que conoce. Entonces, lo que nosotros hacemos ya acá internamente es que ese número, ese código, lo decodificamos, lo desciframos para que sea el nombre que tiene sentido para el cliente. Y eso es lo que va a ver el cliente en la pantalla, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cuáles son los beneficios? Pues los beneficios de este tipo de soluciones es que recibe consultas en lenguaje natural, ¿vale? O sea que realmente yo no tengo que preocuparme por la interfaz, que tengo que navegar por aquí, que tengo que llegar a este dashboard, que tengo que darle filtros, nada de eso, sino que yo directamente tengo una pregunta y inmediatamente el sistema me la puede responder. Eso también tiene otra gran ventaja y que es que tiene el potencial para hacer consultas de viva voz. O sea que yo en lugar de escribirlo directamente, yo podría perfectamente hablar como lo hablo con Siri, con Alexa, con cualquiera de estos asistentes, y de esa manera generar el texto que requiere el modelo para poder trabajar. Y de vuelta también, como me devuelve la respuesta en lenguaje natural, pues yo ese texto como tal también lo puedo convertir en voz para que entonces cuando yo escuche la respuesta no tenga que estar mirando una pantalla ni estar interactuando con un teclado. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo podría perfectamente hacer una llamada y de esa manera darle la pregunta al sistema, el sistema la procesa y cuando me responda yo puedo escucharla también de manera auditiva, sin tener que ver una pantalla nuevamente, ¿vale? Entonces, digamos que son como los grandes beneficios de este tipo de interfaces. Vamos al demo. Entonces, les voy a mostrar. Entonces, lo que tenemos aquí es básicamente un ejemplo de cómo podría verse la interfaz. Esto es evidentemente pues simplemente un front muy sencillo para que ustedes puedan ver cómo funciona, pero la idea es que cuando este sistema esté ya más robusto, más probado, pues lo podamos integrar con nuestro Collaboration Hub, que es digamos como la herramienta con la cual nosotros interactuamos dentro del sistema y que nos permite a nosotros también conocer la información. Entonces, la primera pregunta que voy a hacer es, who are the top 3 most frequent customers and by how many shipments? Entonces, como verán, no es una pregunta sencilla. La idea es que si yo tengo una lista de mis embarques, el sistema debe estar en capacidad de identificar cuáles son los que tienen más embarques y de esa manera identificar también de esos que tienen más embarques cuáles son como los tres superiores. Entonces le hacemos la pregunta. Aquí vemos que está consultando. Ahí ya veo que fue la pregunta a ChatGPT
y me está devolviendo la respuesta. Y efectivamente me dice que top 3 most frequent customers are Atlantic Caribbean Packaging, entonces con 10 embarques, NAPCO con 7 embarques y Oxygen Development con 6 embarques. Entonces, recuerden que estos nombres como tal, el GPT nunca los vio. Lo único que vio eh, fue números cifrados. Pero cuando nosotros recibimos la respuesta, ese código que nosotros vimos lo pudimos reproducir. Entonces vean que aquí consumió en la consulta, consumió 1348 tokens, se demoró 13 segundos, 13.9 segundos, y estas fueron como, digamos, como las columnas que fueron relevantes para la respuesta. Entonces, yo les muestro por acá cuáles son como los datos que realmente vio el sistema, y ustedes verán acá que es una tabla, y los datos están anonimizados. Yo le pongo quién es el usuario, solamente van a ver unos códigos. Si yo le pregunto quién lo tiene asignado, también solamente veo códigos. ¿Qué más vemos por acá? Ah, y el customer. Entonces, customer básicamente también es un número que no tiene forma de ser identificado. Algo que también me gustaría que vieran es, en este caso, miren que estamos hablando de los códigos de los países. Entonces, cuando estamos hablando del origen y el destino, miren que nosotros estamos hablando de US, DO, JM, US, que son como básicamente Netherlands. Tenemos los códigos. ¿Por qué los códigos? Porque como les decía, finalmente toda esta es información que se va a ir a un proveedor externo. Entonces lo que no queremos es que se vaya un texto muy largo. US sería United States. DO sería Dominican Republic. Entonces imagínense si nosotros tenemos un montón de filas. Aquí estamos mostrando que son 78 filas en este ejemplo, pues muy sencillo, pero potencialmente podrán ser muchos más. Si yo quiero ver por ejemplo, yo quiero ver mis embarques de los últimos 6 meses. Entonces, eso potencialmente son miles de embarques. Entonces, sería un volumen de información muy grande que yo tendría que mandar. Por esa razón es que nosotros usamos la optimización, esta optimización de tokens. Voy a quitarle la optimización que nosotros desarrollamos internamente y voy a repetir la pregunta. A ver qué pasa. Aquí ya se fue la pregunta. El sistema está haciendo sus cuentas, ya identificó cuáles son y ya me respondió. Entonces miren que sin la optimización se demoró 10 segundos, se demoró 3 segundos, casi 4 segundos menos que con el ejercicio de optimización, eh, pero entonces consumió 3072 tokens. Entonces que consumió casi el triple de lo que consumía sin la optimización. Entonces, ¿por qué es importante esto? Pues porque estas herramientas tienen un límite. Como es un servicio es una API que yo estoy invocando, ellos también tienen que limitar el acceso para que pueda funcionar. Entonces, por eso, para que el sistema sea práctico, la idea es que nosotros podemos ser muy, muy económicos con el uso de los tokens para que realmente podamos ponerlo enfrente de muchos clientes y que lo puedan aprovechar de la mejor manera posible. Y vean ustedes que realmente, aunque sí toma más tiempo, realmente no es mucho tiempo, no es mucha la diferencia que hay con optimización que sin optimización, pero en términos de token sí es casi el triple, ¿vale? Entonces, hagamos otra pregunta. Esta es de mis favoritas. How many shipments are coming from countries under China's political control? Which are those countries? Entonces, le hacemos la pregunta. Entonces, miren que cuando yo estoy mostrando los datos, acá en los datos yo estoy diciendo, sí, cuál es el país, cuál es la ciudad de origen, eh, Origin City. Estoy diciendo cuál es la ciudad de origen, el país y el continente, pero yo no estoy eh, diciendo otras cosas, no estoy diciendo eh, ese tipo de detalles. Entonces aquí dicen que los países que están bajo el control político de China son China y Hong Kong. Bueno, está bien, ¿vale? Pues porque eso es como lo más directo. Ahora, ¿qué pasa cuando usamos la optimización? Le hago la misma pregunta.
El sistema ahí está haciendo la optimización. Entonces me está usando el país de origen y el continente de origen. Y me está devolviendo ya la respuesta. Pues miren que la respuesta que nos está dando es que efectivamente hay 6 embarques vienen de países bajo el control político de China, que son Hong Kong, Macao y Taiwán. Entonces, miren que en la pregunta anterior me habló de China, sí, pero pues yo realmente no le estaba preguntando por China, estaba preguntando por países controlados por China, de los cuales pues sí, le pegó a Hong Kong. Pero en este caso sí fue más específico, porque ya no me incluyó a China, sino que incluyó a Hong Kong, Macao y Taiwán, y que efectivamente son los que tienen embarques y son los que suman este de acá. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que cuando estamos haciendo una pregunta, entre más específica, más relevante sea la información que le estamos dando de contexto, mejor. Porque cuando yo le di todas las columnas básicamente que tenemos acá, pues información que no es tan relevante y que el sistema pues básicamente se confundió un poquito, ¿vale? Le fue mejor cuando le dimos información muy específica, muy particular. Y finalmente, esta otra pregunta. How many shipments are coming to Dominican Republic? Como ustedes verán, pues muchos son de República Dominicana. Su destino es República Dominicana. How many of those are coming from Colombia? Entonces, nuevamente, ya hice la pregunta. La optimización me dice que las columnas relevantes son el país de origen y el país de destino. Y aquí me está diciendo, miren, hay 66 embarques cuyo destino es República Dominicana y 3 de esos vienen de Colombia. ¿Listo? Que es la respuesta correcta. Si nosotros vemos acá en los datos, o sea, vemos acá en destino, destination country, ven que hay muchos que son República Dominicana, pero en origen realmente hay pocos que son de Colombia. Aquí hay uno de Colombia, otro de Colombia, Cartagena y así, ¿vale? Entonces, él lo está manejando correctamente. Em, ustedes también dirán, bueno, pero esto funcionará en español. Pues miremos a ver qué pasa en español. Entonces yo le digo aquí, ¿cuántos embarques van para República Dominicana? ¿Cuántos de esos embarques vienen de Colombia? Pues nuevamente, la optimización que estamos haciendo es en inglés. Los datos, como ustedes verán, las columnas como tal, están definidas en inglés, pero al hacer la pregunta en español, el sistema me responde en español. Me dice, hay 66 embarques para República Dominicana y 3 de esos embarques vienen de Colombia. Entonces vemos que el sistema, independientemente de cuál es el manejo que le estamos dando, funciona relativamente bien. Sin embargo, miren que hay diferencias. A pesar de que los datos son los mismos, el sistema tuvo que hacer más iteraciones para poder trabajar y por eso miren que se usaron más tokens en esta ocasión. ¿Listo? Porque el sistema internamente tuvo que hacer otras consultas que le permitieran llegar a la respuesta correcta. Pero de eso se trata básicamente. Entonces, en conclusión, la idea es que nosotros a partir de estos datos que vemos acá, eh, podemos estar en capacidad de responder preguntas específicas en lenguaje natural, porque preguntas que no necesariamente son simples, son sencillas, son preguntas que son relativamente complejas y que el sistema igual está en capacidad de responderlas, ¿vale? Igual no es completamente determinístico como me gustaría, o sea, no es, cuando me refiero a que no es determinístico, es que si yo le hago la pregunta, misma pregunta, se la hago 10 veces, 9 veces me va a responder igual y una vez me va a responder algo ligeramente diferente, ¿vale? Entonces,
En ciertas aplicaciones eso no es deseable. En este caso, realmente si uso una coma o uso una expresión diferente, puede que eso no sea importante, entonces funciona muy bien, ¿vale? Pero pues es como para que también lo tengamos en cuenta, que eso todavía está en desarrollo y que seguramente irá progresando mucho más cuando lleguemos a modelos más avanzados como GPT-4, ¿vale? Según OpenAI están a la vuelta de la esquina. Muchísimas gracias, Andrés. Qué Perfecto. información tan valiosa Con la que mucho estás gusto. compartiendo el día de hoy. Y muchas gracias, César y Jorge, por las preguntas y por lo que han sugerido aquí en los comentarios, que es de bastante valor porque también nos ayuda a nosotros a tener más contexto de lo que está solicitando la industria. Y ahí vamos enfocándonos más a ese tipo de cosas. Así que, pues, muchísimas gracias, Andrés. No sé si tengas algo para complementar. Y ya te dejo para que continúes, Andrés. No, básicamente era eso, era agradecerles y lo mismo, invitarlos pues a que sigamos en contacto para que entonces veamos en futuros eventos también cómo ha evolucionado esta tecnología, porque como les decía, estamos todavía en desarrollo. Aquí les estamos dando básicamente un vistazo tras bambalinas de cómo estamos desarrollando esta tecnología, pero pues algo que está permanentemente en movimiento, sobre todo en el tema de inteligencia artificial, que todos los días salen 100 cosas nuevas, 100 nuevos desarrollos diferentes y que no es tan fácil, digamos, como seguirle el paso, pero es un buen problema para tener. O sea, es maravilloso poder estar en esta posición donde estamos cada vez teniendo más y mejores herramientas y realmente el problema es que no sabemos de dónde escoger. Entonces, es un buen problema para tener y la idea es que estamos cada vez mejorando, incorporando cada vez mejor tecnología a nuestra plataforma. ¿Listo? Eso es. Muchísimas gracias.